El Matadero. Esteban Echeverría fue un escritor y político argentino nacido el 2 de septiembre de 1805 y fallecido el 2 de abril de 1851. Es conocido principalmente por su obra literaria, especialmente por el poema El Matadero y por su participación en la vida política de su época. Echeverría fue una figura destacada del romanticismo en América Latina. Nació en Buenos Aires durante la época de la Revolución de Mayo y vivió en una época de agitación política y social en Argentina. Echeverría fue un crítico acérrimo de la situación política y social de Argentina. Se oponía a la dictadura de Juan Manuel de Rosas y abogaba por un gobierno más democrático y justo. Su visión política se enmarca en un ideal liberal y progresista. Echeverría estaba influenciado por las ideas de Ilustración y el romanticismo europeo, lo que se refleja en sus escritos. Además del Matadero, Echeverría también escribió ensayos políticos, como Dogma Socialista y Carta a Juan María Gutiérrez. En estos escritos expone sus ideas sobre la necesidad de reformas políticas y sociales en Argentina para alcanzar una sociedad más justa y equitativa. La generación del 37 fue un grupo de intelectuales y políticos argentinos que tuvieron un papel fundamental en la configuración de la identidad nacional y en la consolidación del pensamiento liberal en el país. Este movimiento estuvo estrechamente vinculado al romanticismo, una corriente cultural y literaria que influyó significativamente en el mundo durante el siglo XIX. Este grupo de pensadores y escritores surgió en torno a 1837, marcando un periodo de transición en la historia argentina. La generación estaba conformada por figuras como Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento y otros. Estos intelectuales se enfrentaron al contexto político de la época, caracterizado por la dictadura de Juan Manuel de Rosas, y la necesidad de establecer las bases para una república democrática y liberal. Liberalismo y constitucionalismo. La generación abogaba por principios liberales tales como la separación de los poderes, la igualdad ante la ley y la protección de los derechos individuales. Sus ideas estaban influenciadas por el liberalismo europeo y las corrientes ilustradas. Educación y civilización. Muchos miembros de esta generación consideraban que la educación era esencial para el progreso y la civilización. Esteban Echeverría, por ejemplo, propuso un proyecto educativo en su ensayo La cautiva, que enfatiza la importancia de la educación para el desarrollo de la sociedad. El romanticismo fue un movimiento cultural que se originó en Europa a fines del siglo XVIII y se extendió a América Latina en el siglo XIX. Se caracterizaba por la exaltación de la emoción, la naturaleza, el nacionalismo y la crítica a la razón excesiva del periodo de la Ilustración. La generación del 37 y el romanticismo en Argentina se entrelazaron, ya que ambos movimientos compartían la preocupación por la construcción de una identidad nacional, la búsqueda de la libertad y la crítica a las estructuras políticas y sociales existentes. Estas influencias marcaron la literatura y el pensamiento de la época, dejando un impacto duradero en la historia cultural argentina. La obra fue escrita durante un momento crucial de la década argentina conocido como la década infame o década de 1870. Esta década fue testigo de intensos conflictos políticos, sociales y económicos en el país. La figura de Juan Manuel de Rosas, un líder militar y político, es central en el contexto del Matadero. Rosas ejerció una dictadura en Argentina desde 1829 hasta 1852 y su régimen se caracterizó por la represión, la violencia y el control autoritario. Echeverría, crítico de la dictadura, utiliza el Matadero como una alegoría para denunciar la brutalidad y la falta de humanidad en la sociedad bajo el gobierno de Rosas. La obra refleja las tensiones políticas y sociales de la época, marcada por la lucha entre unitarios y federales, dos facciones políticas enfrentadas. El Matadero se convierte en una metáfora de la sociedad desgarrada y deshumanizada, donde la violencia y la injusticia son omnipresentes. Echeverría estaba influenciado por el romanticismo y las ideas de la Ilustración. Su obra refleja un rechazo a la barbarie y una llamada a la civilización. La tensión entre la civilización y la barbarie es un tema recurrente en la literatura y el pensamiento latinoamericano del siglo XIX. La década de 1870 en Argentina estuvo marcada por crisis económicas y sociales. La sociedad estaba dividida y afectada por la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. El Matadero captura el caos y la desesperación que caracterizaron este periodo.
Echeverría utiliza el matadero como un símbolo de la brutalidad, la violencia y la deshumanización presentes en la sociedad de su tiempo. Este espacio se convierte en el escenario donde se manifiestan las consecuencias más crudas de la dictadura de Rosas, simbolizando la degradación moral y la barbarie que Echeverría percibía. El matadero es descrito como un lugar sombrío y macabro, donde la sangre, la muerte y la crudeza son omnipresentes. Echeverría pinta un cuadro desolador del matadero para resaltar la falta de humanidad y civilización en la sociedad argentina de la época. Señala que en este espacio no hay cosa más rara en el mundo que un establo lleno de cabezas de vacas degolladas y chorreando sangre por todos lados. En el matadero convergen diferentes elementos de la sociedad, desde los matafires hasta los excluidos y marginados. La presencia de diversos actores sociales en este espacio subrayan la idea de que la brutalidad y la desigualdad afectan a todos los estratos de la sociedad. Echeverría destaca la diversidad de personas presentes en el matadero, indicando que todos los que no tienen medio de vivir como pueda y sepa deben hacerlo en la matanza. El matadero es el lugar donde se lleva a cabo la matanza de animales, pero Echeverría utiliza esta actividad como un reflejo de la violencia más amplia que afecta a la sociedad. Además de la matanza de animales, se representa la degradación moral y la pérdida de valores humanos esenciales. Estas citas revelan la crudeza del matadero y cómo Echeverría utiliza este espacio para representar y criticar las condiciones sociales y políticas de la Argentina de la época. El matadero se convierte en un escenario impactante donde se despliega. Esteban Echeverría, al escribir El matadero, tenía un objetivo político claro: denunciar y criticar al régimen de Juan Manuel de Rosas, una dictadura que gobernó Argentina de manera autoritaria y represiva. La obra, escrita durante un periodo de agitación política y social en el país, se convierte en una poderosa alegoría que expone las problemáticas y atrocidades del régimen rosista. El objetivo político de Echeverría al escribir El matadero era, por lo tanto, exponer las injusticias, la violencia y la degradación moral que él asociaba con la dictadura de Rosas. La obra se convierte en un testimonio literario de la situación política y social de la época, utilizando la alegoría del matadero como un recurso simbólico para transmitir su mensaje de crítica y resistencia. El romanticismo valora la expresión subjetiva de las emociones y esta cita muestra la intensidad emocional y el tono subjetivo que caracteriza la obra. La cabeza que se va volando sugiere una imagen potente y simbólica. El romanticismo frecuentemente utiliza la naturaleza como metáfora. En esta cita, la idea de que el matadero llevará al mundo por delante refleja la fuerza brutal y avasalladora del conflicto social y político. La crítica social y política es una característica romántica. Echeverría utiliza la matanza en el matadero como un símbolo de la barbarie que distingue a la sociedad de esta época, haciendo una fuerte crítica de las prácticas inhumanas. El romanticismo a menudo explora el conflicto entre la civilización y la barbarie. Aquí, el matadero responde con sonidos de animales que resaltan la brutalidad y la falta de civilización en el lugar. El uso de la alegoría, una técnica literaria común en el romanticismo, se evidencia en la cita. Las pavesas simbolizan las consecuencias destructivas de la situación política, sugiriendo la idea de una sociedad en llamas. El acto de aplicarse el polvo de la paja muestra el individuo y descontento del protagonista. En el romanticismo, la rebelión contra las normas establecidas y la expresión de la individualidad eran temas comunes. Esteban Echeverría, al escribir El matadero, tenía un claro objetivo político: denunciar los aspectos negativos del régimen de Juan Manuel de Rosas que gobernaba Argentina en el siglo XIX. La obra es una crítica contundente y simbólica de la dictadura de Rosas y de las condiciones sociales y políticas de la época. Algunos de los aspectos específicos del régimen rosista que Echeverría denuncia en El matadero son: violencia y represión. Echeverría denuncia la violencia y la represión sistemática del régimen de Rosas. La descripción del matadero en la obra simboliza la brutalidad de la dictadura, mostrando la pérdida de vidas humanas y la violencia generalizada. Echeverría utiliza el simbolismo para representar la represión política y la opresión que sufría la sociedad bajo el gobierno de Rosas. desigualdad social. La obra critica la desigualdad social que prevalecía en la Argentina de la época. Echeverría utiliza la alegoría del matadero para resaltar cómo diferentes estratos sociales convergen en un espacio común, pero todos comparten la experiencia de la opresión y la barbarie. La desigualdad se manifiesta en la falta de oportunidades y la lucha por la supervivencia en un entorno despiadado. Indiferencia y complicidad social.
Echeverría critica la indiferencia y complicidad de la sociedad frente a las injusticias del régimen, a través de la descripción de cómo la gente observa pasivamente las atrocidades en el matadero. El autor señala la tolerancia de la sociedad hacia un gobierno opresivo. Esto puede interpretarse como una crítica a la falta de acción y resistencia por parte de la población. Deterioro moral y cultural. El matadero también denuncia el deterioro moral y cultural que Echeverría asociaba con el régimen de Rosas. La obra muestra cómo la violencia y la brutalidad afectan no solo la estructura social, sino también los valores fundamentales de la sociedad. La representación del matadero, como un lugar donde las costumbres inhumanas se infiltran en todos los estratos sociales, refleja la percepción de Echeverría sobre el declive moral bajo el gobierno de Rosas. La historieta de Breccia está basada en el libro de Echeverría. Toma el mismo argumento y se centra en la llegada del unitario al matadero. No está el libro completo, omite todo el principio y lo que pasó con el toro. Se enfoca en diferenciar a los unitarios y federales con colores y planos distintos. Con los federales utiliza planos más de cerca, exagerando sus imperfecciones con manchas negras y sus diálogos se ven grotescos. En cambio, los unitarios representan como personas prodigiosas con colores y enfoques lejanos y su diálogo era escrito en cursiva de manera elegante.